Bueno, bienvenidos todos. Es un placer estar con ustedes hoy para compartir un poco de mi conocimiento. Voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes para dar inicio a el webinar, el cual trata sobre búsqueda avanzada de evidencia científica en salud con buscadores académicos. Bien. Les presento la agenda de hoy. Vamos a iniciar con la definición de la medicina basada en la evidencia y la técnica avanzada de literatura científica asociada a esta. Luego vamos a hablar sobre la formulación de la pregunta de investigación. Como tercer punto, vamos a hablar sobre la elección de las fuentes de información. Como cuarto punto, sobre cómo deben hacer la formulación de la ecuación de búsqueda. Y finalmente, vamos a hacer algunos ejercicios de ejecución de la búsqueda. Bien, vamos a ver un poco. Dame un segundito que el ratón se me dejó de responder. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es la medicina basada en la evidencia. Esta consiste en el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes, según Sackett et al., su creador, en el año 1996. Desde ese tiempo hasta la fecha, este método ha demostrado su efectividad y sigue siendo usado con éxito en la práctica profesional. La medicina basada en la evidencia se fundamenta en un proceso sistemático de búsqueda de evidencia científica, evaluación crítica e integración de tales hallazgos a la experiencia del profesional, teniendo en cuenta siempre los derechos y las preferencias de los pacientes. El método de la investigación basada en la evidencia no es exclusivo de la medicina. De hecho, es muy usado en otras áreas como la educación, por ejemplo. Página siguiente. La medicina basada en la evidencia se basa en 5 pasos. Estos son: el primero, formular la pregunta de investigación. El segundo, buscar y obtener la mejor evidencia científica disponible. El tercero es evaluar críticamente esa evidencia. El cuarto, actuar con base en la evidencia, aplicarla, integrándola con la propia experiencia clínica y los valores, preferencias y características individuales del paciente. El quinto paso es evaluar la intervención realizada para mejorar el proceso. Bien, y así llegamos a la búsqueda avanzada de evidencia científica. Esta se puede definir como una técnica de investigación de la medicina basada en la evidencia, que utiliza un conjunto de herramientas y estrategias para buscar evidencia científica de manera sistemática, con el fin de responder a preguntas específicas y fundamentar la toma de decisiones o la generación de nuevos conocimientos. ¿Por qué es una técnica de investigación? Porque ella nos va a permitir obtener los datos, que en este caso son los artículos científicos, la evidencia científica. ¿Cuáles son sus herramientas? Las bases de datos bibliográficas, los buscadores académicos, todas aquellas fuentes de información científica que están disponibles en línea. Y los tesauros. Estos son lenguajes controlados o de diccionarios terminológicos de información científica en salud. ¿Cuáles son sus estrategias? Tenemos
como estrategias la formulación de la pregunta clínica o de investigación y la ecuación de búsqueda. ¿Y por qué decimos que es sistemática? Porque esta búsqueda sigue una serie de pasos ordenados. Se sigue un método riguroso para recolectar y analizar datos de forma precisa y reproducible. Ahora vamos a ver cuál es su importancia. ¿Por qué es importante para el investigador? En primer lugar, porque apoya la toma de decisiones. Permite obtener información precisa y fiable para la toma de decisiones clínicas, sanitarias o de políticas. La evidencia científica aporta fundamentos sólidos a la toma de decisiones en beneficio de los pacientes o de la población. Fomenta el pensamiento crítico. Cuando el investigador utiliza de forma frecuente evidencia científica, mejoran sus competencias para evaluar la calidad metodológica de los estudios revisados. Esto es importante porque con ello se evita la adopción de prácticas basadas en evidencia débil o sesgada. Como tercer punto, tenemos que favorece la actualización continua porque permite identificar los más novedosos tratamientos, tecnologías, guías de práctica clínica y o datos de investigación de importancia para el ejercicio profesional. Como cuarto punto, da aportes al conocimiento científico. El manejo de la evidencia motiva al investigador a contribuir al avance del conocimiento de la medicina y demás ciencias de la salud. La pregunta, llegamos a la formulación de la pregunta. La pregunta clínica o de investigación debe formularse antes de realizar la búsqueda bibliográfica para especificar de forma precisa nuestra necesidad de información y asegurarnos de obtener los mejores resultados. Para ello, se recomienda utilizar el formato PICO, el cual es al mismo tiempo un método para formular preguntas clínicas específicas y un marco para estructurar esas preguntas. PICO es un acrónimo que define los 4 componentes clave de una pregunta de investigación clínica. Estos componentes son P de paciente o población, I de intervención o exposición, C de comparación o control y O de outcome o resultado en español. P de paciente. Debemos estar claros quiénes son los pacientes o la población afectada. ¿Cuál será? Esto nos va a ayudar a definir cuál será la población de nuestro estudio. En cuanto a la I, intervención o exposición, debemos saber qué intervención, factor pronóstico o exposición se está considerando estudiar. En cuanto a la C, comparación y control, debemos pensar si existe una alternativa para comparar con la intervención que deseamos desarrollar. Por ejemplo, otra intervención o si hay la posibilidad de obtener un grupo de control. O de outcome o resultado, ¿qué resultados se espera medir, mejorar o afectar? Por ejemplo, un síntoma, medir un síntoma, mejorar un diagnóstico, modificar un desenlace. Al utilizar este formato para formular la pregunta, podemos identificar los términos clave que se necesitan para que la búsqueda sea eficiente y así obtener la mejor evidencia disponible. Para ello es necesario que definamos el tipo de pregunta que necesitamos. Existen preguntas de etiología o causalidad. Estas se usan para explorar el origen o la causa de una enfermedad en un grupo de pacientes. Por ejemplo, tenemos esta pregunta.
La exposición a los agroquímicos en agricultores está asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer comparado con los operarios de producción agroquímica. Vemos allí identificados los componentes de la pregunta pico y de intervención, o en este caso, exposición a los agroquímicos en agricultores, los cuales conforman nuestra población. Cáncer sería el resultado, aquí lo estamos marcando con la O de outcome, y operarios de producción agroquímica es nuestro grupo de comparación. La pregunta puede ser de intervención o terapia. Estas se usan para comparar diferentes tratamientos o intervenciones en un grupo específico de pacientes e identificar cuál de ellos ofrece el mejor resultado. Por ejemplo, en niños en edad escolar, un programa de enseñanza de técnicas de cepillado dental reduce la incidencia de caries dental comparado con charlas educativas sobre salud bucal. Entonces, vemos acá también identificados nuestros componentes pico. Niños en edad escolar conforman nuestra población. El programa de enseñanza de técnicas de cepillado dental es la intervención que va a hacer el investigador. La incidencia de caries dental es el resultado que vamos a medir comparado con charlas educativas sobre salud bucal. Este es nuestro tratamiento de comparación. También podemos tener preguntas de prevención. Estas se usan para identificar factores de riesgo o intervenciones y reducir la probabilidad de aparición de una enfermedad. Por ejemplo, para mujeres en etapa posmenopáusica, el implante subdérmico de reemplazo hormonal reduce el riesgo futuro de accidente cerebrovascular en comparación con la terapia oral. Vemos nuestros componentes de la pregunta pico. Nuestra población son mujeres en etapa posmenopáusica. El implante subdérmico de reemplazo hormonal es la intervención, es el tratamiento nuevo. Reduce el riesgo futuro de accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es el resultado. Y la terapia oral es el tratamiento estándar, es nuestro grupo, de nuestro tratamiento de comparación. También pueden utilizar preguntas de diagnóstico o prueba. Estas preguntas se usan para determinar qué prueba es más eficaz para diagnosticar una afección particular en un paciente o grupo de pacientes. Por ejemplo, ¿cuál es la precisión diagnóstica de las pruebas rápidas de antígenos SARS-CoV-2 en comparación con la PCR en adultos? Tenemos allí identificados también nuestros componentes de la pregunta PICO. La precisión diagnóstica es el resultado, lo que queremos medir. Las pruebas rápidas de antígenos son la intervención, es el tratamiento nuevo en comparación con la PCR, que es el tratamiento de control, y en adultos, que es nuestra población. Luego tenemos las preguntas de pronóstico o predicción. Estas se usan para investigar el curso clínico probable o las complicaciones futuras de una enfermedad en pacientes que ya presentan una condición específica, permitiendo evaluar el impacto de exposiciones o tratamientos en su evolución a largo plazo. Por ejemplo, si tenemos esta pregunta, en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, la inmunoterapia mejora la supervivencia a 5 años en comparación con la quimioterapia convencional. Entonces tenemos nuestra población, que son los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. La inmunoterapia es el tratamiento novedoso, nuestra intervención. Vamos a medir la supervivencia a 5 años, este es el resultado. Y la quimioterapia convencional es el tratamiento convencional, el de comparación.
También existen unas variantes al formato pico, como este que es el PEO. Este se utiliza más que todo en estudios exploratorios cuando no se va a realizar intervención, sino que solamente el investigador va a observar en estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios cualitativos, también puede ser. También es un acrónimo, utiliza las letras P para paciente, población, E para exposición, experiencia, O para outcome o resultado. Por ejemplo, en la P nos preguntamos, ¿quiénes son los pacientes o la población afectada? Debemos estar claros que quiénes van a conformar la población de nuestro estudio. En cuanto a la E, deberíamos preguntarnos como investigadores cuál exposición, bien sea una experiencia, una causa o un fenómeno, se está considerando. Y en cuanto a la O, el outcome o resultado, ¿qué resultado se espera conocer? Estas, estas preguntas de investigación se dirigen a identificar relaciones y asociaciones. Por lo general se centran en datos no numéricos. Aquí tengo algunos ejemplos también. Tenemos preguntas de etiología o causalidad, utilizando este marco PEO. Se usan para investigar y comprender el origen o las causas de un fenómeno en un contexto específico, especialmente en estudios cualitativos y observacionales. Por ejemplo, puede asociarse la depresión no tratada en mujeres embarazadas con riesgo de aborto espontáneo. La depresión no tratada es la experiencia, la exposición que vamos a estudiar. En mujeres embarazadas son nuestra población y en aborto espontáneo el resultado. También podemos utilizar en este marco preguntas de pronóstico o resultado. Con ello podemos investigar el pronóstico de una condición o una enfermedad en una población específica, pero en este caso sin incluir un factor de comparación o intervención directa, sino centrándose en la evolución natural o el impacto de un factor sobre el resultado en un paciente o en un grupo poblacional. Bueno, tenemos este ejemplo. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo para pacientes con insuficiencia renal tras la infección con SARS-CoV-2? El pronóstico a largo plazo es el resultado que queremos observar para pacientes con insuficiencia renal. Estos constituyen nuestra población y la infección con SARS-CoV-2 es la exposición. También podemos utilizar preguntas de diagnóstico o prueba. Estas se usan para determinar el rendimiento de una prueba, pero en este caso sin una comparación explícita con otro instrumento, a diferencia de lo que vimos en la pregunta Pico, que se comparaba con la prueba PCR. En este caso, tenemos este ejemplo. ¿Cómo es la precisión diagnóstica de los biomarcadores salivales para enfermedades sistémicas? Precisión diagnóstica es nuestro resultado que queremos medir de los biomarcadores salivales en enfermedades sistémicas. Estos son nuestra población. Luego tenemos otro ejemplo, preguntas descriptivas o de significados. Estas son ya preguntas un poco más del ámbito cualitativo. Estas se usan para explorar experiencias subjetivas o percepciones de un grupo de personas. En este contexto, la exposición se refiere al fenómeno o la condición que están experimentando en un momento dado.
Por ejemplo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo es la experiencia de vida de adultos jóvenes con fibromialgia? La experiencia de vida es el resultado que queremos observar de adultos jóvenes. Los adultos jóvenes conforman la población con fibromialgia, que es la condición que están experimentando en un momento dado. Bueno, una vez que hemos diseñado nuestra pregunta de investigación, podemos pasar a elegir las fuentes de información. Existen diferentes tipos de fuentes en las cuales obtener información científica. Hay bases de datos bibliográficas, directorios, repositorios, bibliotecas virtuales, buscadores académicos, entre otros. Algunas de estas fuentes son gratuitas, otras son por suscripción. Asimismo, existen fuentes de información especializadas en ciencias de la salud o especializadas en otras áreas del conocimiento, como también existen fuentes de información que son multidisciplinarias o generalistas. En esta imagen les estoy mostrando solo algunas de las fuentes disponibles que ustedes pueden utilizar para buscar información en ciencias de la salud. Sin embargo, existen muchas más. Estoy nombrando solamente las más importantes. De todas ellas, vamos a utilizar Google Académico. Google Académico es un buscador e índice de citas. Es muy importante porque es muy utilizado para la elaboración de los rankings de las universidades en los cuales se mide la producción científica en investigación, tanto de las universidades en general como de cada investigador que está afiliado a estas. Este es una herramienta gratuita diseñada por Google para encontrar artículos, tesis, libros y otros documentos académicos de diversas disciplinas y fuentes. Google Académico es muy útil para una búsqueda exploratoria inicial. No es específico para las ciencias de la salud, pero podemos encontrar en él mucha información de calidad. Lo importante para encontrar esta información es que la ecuación de búsqueda esté claramente definida. Esta ecuación de búsqueda se va a diseñar a partir de la pregunta de investigación. Como fuente de información, tiene sus ventajas y sus limitaciones. Entre las ventajas tenemos que posee una interfaz sencilla y amigable. Como es de Google, para todos es muy sencillo. Cuando encuentran la caja de búsqueda, muestra los resultados de manera muy similar, ordenados por relevancia y en diferentes páginas, yendo de lo más relevante a lo menos relevante. También da acceso libre y universal a literatura científica. Asimismo, tiene un algoritmo de búsqueda muy eficiente. Como limitaciones, como ya les comenté anteriormente, no es especializado en ciencias de la salud. Tampoco posee filtros avanzados de búsqueda. Su búsqueda avanzada es muy sencilla, muy corta en cuanto a las opciones que nos ofrece. Y también posee cierto riesgo de sesgos en los resultados de las búsquedas. Google Académico, al igual que Google General, mantienen la confidencialidad de su algoritmo. Esto es un secreto comercial, como lo es, por ejemplo, la receta de la Coca-Cola. Sus razones son proteger la intelectualidad de su algoritmo, de su fórmula, y la ordenación de los resultados de la búsqueda.
porque si revelan el algoritmo, esto puede ocasionar que sitios de baja calidad y spam manipulen los resultados para obtener mayor visibilidad, desplazando al contenido que en verdad es más relevante. Esta es una de las razones por las cuales ellos no revelan su algoritmo. Pero sí se sabe, y esto se ha descubierto a raíz de que los investigadores han analizado sus resultados y el mismo Google aceptó que es así. La, el algoritmo utiliza factores como la disponibilidad de tiempo completo, el prestigio del autor y el número de citas para ofrecerlos en primer lugar, como los primeros resultados. Estos factores son importantes, pero para nosotros como investigadores, al no haber transparencia sobre todos los criterios de inclusión y ordenación, existe un sesgo, sobre todo si se quiere utilizar este buscador para desarrollar revisiones sistemáticas, porque entonces la búsqueda no podrá ser reproducible yendo en contra de un principio general de la ciencia. Para compensar este sesgo, en el caso que ustedes quieran hacer una investigación de tipo revisión sistemática, se recomienda utilizar PubMed, que es el más utilizado en las ciencias biomédicas, Web of Science, Scopus o la biblioteca Cochrane, de modo que ustedes puedan asegurar obtener una investigación exhaustiva y fiable. No obstante, algo que no podemos negar es que Google Académico es muy útil para una búsqueda exploratoria bibliográfica inicial. A la hora de hacer una búsqueda, debemos formular la ecuación de búsqueda. Para ello, vamos a utilizar las palabras clave identificadas a través de los formatos PICO o PEO. Las palabras clave son la base de la búsqueda bibliográfica. Para una búsqueda efectiva, es crucial identificar las palabras claves más relevantes. Generalmente se trata de 3 a 5 palabras claves que pueden ser simples o compuestas. Esto lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Y en cuanto a la precisión del tema, una definición precisa de tu tema mejora significativamente la exactitud de los resultados que vamos a obtener. Vamos a utilizar uno de los ejemplos anteriores, los que les expliqué anteriormente. ¿Cuál es la precisión diagnóstica de las pruebas rápidas de antígenos SARS-CoV-2 en comparación con la PCR en adultos? Ya tenemos las palabras clave identificadas, que pueden ver acá en negritas en la pantalla. Precisión diagnóstica, pruebas rápidas de antígenos SARS-CoV-2, PCR y adultos. Esas son nuestras palabras clave. Deben recordar que generalmente son de 3 a 5 palabras clave que se utilizan para definir las investigaciones. Con esas palabras clave podemos formular la ecuación de búsqueda. Como primero teníamos la palabra precisión diagnóstica. La otra palabra que teníamos identificada era SARS-CoV-2. Como tercera palabra teníamos prueba rápida de antígenos, la cuarta PCR y la quinta adultos. Los términos clave los identificamos cuando diseñamos la pregunta PICO. Pero entonces vamos a pasar a identificar todos los sinónimos posibles para cada palabra clave y los vamos a unir mediante el operador booleano OR, que significa o. También es posible utilizar comillas, truncamientos, comodines. Todo esto puede utilizarse a criterio del investigador. Entonces tenemos para el primer término, que era precisión diagnóstica, podemos utilizar un sinónimo que es exactitud diagnóstica. O también podemos utilizar sensibilidad, especificidad
y ustedes van agregando todos aquellos términos que conozcan relacionados con el término principal. Podemos utilizar SARS-CoV-2 o podemos utilizar COVID-19 y así vamos agregando otros términos. Pruebas rápidas de antígenos o pruebas antigénicas o les dejo abierto, ustedes pueden ir agregando los que ustedes consideren. PCR o reacción en cadena de la polimerasa o adultos o... En este caso podemos diseñar la ecuación de búsqueda con la terminología clínica que conocemos, porque Google Académico no posee un vocabulario estructurado, a diferencia de PubMed, por ejemplo, que utiliza el tesauro MeSH. Y, por ejemplo, si utilizamos Vireme o la Biblioteca Virtual en Salud, ellos tienen su propio tesauro, que es el DEX, y tienen los términos o los descriptores más adecuados para hacer la búsqueda. Como Google Académico no lo tiene, utilizamos la terminología médica que ya conocemos. Entonces, así va a quedar formulada nuestra ecuación de búsqueda. Precisión diagnóstica o exactitud diagnóstica o sensibilidad, especificidad, va todo encerrado entre paréntesis. Luego abrimos otro paréntesis para el segundo término, SARS-CoV-2 o COVID-19, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis nuevo, pruebas rápidas de antígenos o pruebas antigénicas, cierro paréntesis. Fíjense que todos los términos van entre comillas. PCR o reacción en cadena de la polimerasa, cierro comillas, adultos. En el caso de Google Académico, no utiliza AND como otros buscadores, sino que simplemente al cerrar paréntesis y abrir el siguiente, él entiende que aquí hay un I, un AND. Aquí tenemos otro espacio, aquí tenemos otro espacio. Cada uno de ellos nos representa un concepto o un término de búsqueda que está conformando nuestra ecuación. Observen que está representado cada componente de la pregunta pico. Por ello, es necesario que definan en primer lugar su pregunta pico. Seguimos más adelante y llegamos a Google Académico. A la hora de hacer una búsqueda en Google Académico es recomendable utilizar la ecuación de búsqueda, porque si hacemos una búsqueda simple utilizando los términos, nos va a dar mucha información, miles de resultados y va a ser difícil que encontremos la información que necesitamos. Si utilizamos la ecuación de búsqueda, podemos observar que la búsqueda va a ser un poco más precisa. Aquí voy a pegar mi, mi ecuación de búsqueda. Fíjense que me dio 45 resultados. Esta es una cifra bastante manejable y refleja la calidad de la ecuación de búsqueda que hemos construido, pues una búsqueda sin esta ecuación nos daría miles de resultados. Vamos a ver cuántas páginas tenemos. Bien, tenemos 45 resultados divididos en 5 páginas. De acuerdo a su relevancia, están organizados los resultados más relevantes están en primer lugar. Podemos abrir cada uno de los resultados bien en el enlace que está sobre el título o en el enlace que está a la derecha. Haciendo clic en cualquiera de estos lugares vamos a llegar al mismo sitio que va a ser esa evidencia científica. Fíjense que en estos dos primeros casos tenemos que el enlace termina en .edu.pe. Esto significa que son dos tesis. ¿Por qué lo sabemos? Porque Edu
es una inicial de el sector educativo y PE se refiere a Perú, el país de Perú. Entonces son dos tesis de dos universidades del Perú. De tal manera, podemos comenzar a distinguir el tipo de documentos que la búsqueda nos arroja. Se recomienda abrir los enlaces en ventanas, en pestañas nuevas, perdón, para no perder de vista los resultados iniciales. Bueno, vamos a ver el primer enlace. Fíjense que acá tenemos dos enlaces. El primero es una autorización, posiblemente de la autorización de defensa, y el segundo sí era el documento de la tesis. Mientras abre, vamos a ver el otro. Fíjense que es una revista de la revista Atención Primaria, volumen 24, número 93 del año 2022. Esta es una revista de cielo, lo podemos ver en su enlace que nos indica que es de Cielo España también. Y acá estamos viendo el formato HTML. Podemos ver que es a texto completo, están todos los datos, los autores. Hay un enlace para ver el documento en PDF. Y fíjense que podemos ver el artículo a texto completo, hasta la bibliografía. Acá tenemos el enlace para abrir el PDF también. Podemos verlo en PDF. Es mucho más fácil para imprimir, por ejemplo. Están todos los datos de publicación. Es el mismo trabajo de la revista Atención Primaria. Está también a texto completo. Y podemos descargar o imprimir en los enlaces que nos presenta arriba. Acá tenemos la tesis que habíamos abierto anteriormente. También está a texto completo. Es una tesis de licenciatura en tecnología médica. Tenemos las páginas iniciales, el índice. Podemos descargar también de forma gratuita o imprimir como, como sea de preferencia de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a volver. Fíjense que también nos permite ver, es una funcionalidad adicional de Google Académico, ¿no? Que nos permite ver las diferentes versiones que existen de un documento en línea. Acá estamos viendo el mismo ejemplo anterior, el de pruebas diagnósticas en COVID-19 de Cielo España, y podemos abrir directamente el PDF sin necesidad de pasar por el HTML. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. En cuanto a las funcionalidades de Google Académico, podemos ver los resultados por año de publicación. Por ejemplo, si queremos ver los de los últimos 5 años, los colocamos acá en la caja de búsqueda. Fíjense que tenemos 45 resultados y al hacer el filtro de los últimos 5 años nos llevó a tener 33 resultados. Ya nos disminuye la búsqueda, es un poco más específica de la información que queremos obtener. También pueden ordenarse, solamente queremos ver desde 2025 en adelante o hacia atrás, mejor dicho, o desde el 2024 hacia atrás. Es
a criterio de cada uno de ustedes la manera en que ustedes quieran observar los resultados. También pueden ordenarse por fecha o solamente mostrar los resultados en español. Asimismo, es posible que ustedes guarden los resultados para leerlos de nuevo. Supongamos que estos son los que les interesa, hacen clic en guardar y en su biblioteca quedará archivado el documento para leerlo más tarde. Aunque yo les recomiendo que los descarguen porque muchas veces los enlaces se rompen y a veces están, otros días cuando regresan ya el documento no está disponible. Entonces es bueno em, que lo descarguen. Otra funcionalidad que ofrece Google Académico es la de exportar las citas a gestores de referencia en formato APA, en formato ISO 690 MLA, a los gestores en BibTeX, en Node, Refman o RefWorks. Sin embargo, también es posible simplemente copiar y pegar la referencia en el documento en el que ustedes estén trabajando. Igualmente se recomienda que se revise esta referencia que estamos copiando porque algunas veces contiene errores. Es una de las fallas que tiene Google Académico, unas limitaciones. También tiene otras funcionalidades, por ejemplo, citado por y artículos relacionados. Citado por, vamos a abrirle una pestaña nueva, nos permite saber qué otros documentos han citado este trabajo. Esto es útil para hallar otras investigaciones relacionadas. Aquí tenemos otra tesis de Ecuador y artículos relacionados. Abrimos otra pestaña. También podemos ver otros trabajos que pueden ser útiles para nuestra investigación. Este es el método llamado bola de nieve, donde vemos qué otros trabajos han utilizado el principal que hemos visto. Bueno, finalmente vamos a ver lo que otra funcionalidad de Google Académico, que es la de hacer búsquedas avanzadas. Realmente, con la ecuación de búsqueda es mucho más eficiente. Sin embargo, ustedes pueden utilizar estas funcionalidades que ofrece Google con la frase exacta, con todas las palabras, con al menos una de las palabras o sin las palabras. Pudiéramos haber dicho sin Omicron, por ejemplo. Pero también nos permite hacer búsquedas por autor. Si conocemos algún autor que ha producido investigación en el área, simplemente colocamos su nombre y van a aparecer todos los trabajos que este autor ha realizado, incluso en alguna revista específica. Aquí tenemos algunos resultados con el autor que indicamos, que es Enrique Valencia, nos dio 17 resultados. Bien, una vez que ustedes hagan la búsqueda, deben seleccionar los resultados, identificar aquellos documentos que sean más relevantes para su trabajo de investigación y descargarlos. Se recomienda evaluar la relevancia en dos pasos. En primer lugar, se debe leer el título y el resumen del trabajo, se hace un primer descarte y luego se leen los textos completos hasta seleccionar la evidencia que sea más relevante de acuerdo a nuestro tema de interés. Recuerda descargar el documento en PDF. Si no está disponible en PDF, puedes utilizar el HTML. Tiene un poco más de dificultad para guardar e imprimir, pero lo importante es que accedas al texto completo. Si no existe el enlace directo del artículo, ni en PDF ni en HTML,
puede que sea necesario tener una suscripción. Verifica si existe en la biblioteca de tu universidad o de tu centro de salud o explora otras bases de datos. Puede ser que en otras bases de datos encuentres el artículo. Posteriormente, debe hacerse un análisis crítico para evaluar la metodología de cada evidencia científica seleccionada. Bueno, para finalizar, recordar que la búsqueda avanzada de evidencia científica es una técnica de la medicina basada en la evidencia, pero también es una competencia fundamental para todo investigador, muy útil para gestionar la sobrecarga de información que nos permite tomar decisiones informadas, apoyar la investigación y promover el aprendizaje continuo a través de la identificación de datos confiables y relevantes. Pero también podemos decir que es un arte, porque consiste en buscar el equilibrio en la identificación de la literatura, toda aquella que sea relevante, pero eliminando el ruido. Aquí les voy a colocar alguna bibliografía que les puede ser útil. Buenas noches, doctora. Un placer. Muchísimas gracias Buenas por colocarme. noches. Quería preguntarle lo siguiente. Para trabajos de investigación, que hay un trabajo que se tiene que entregar en el sexto año de medicina de la Universidad Central, eh, digamos que buscadores o bibliotecas virtuales, como está comentando, nos recomienda? Si pudiera dejarlo por el chat, porque no sé exactamente son los nombres, es para Ah, ok. apoyar la investigación que tengo que hacer. Ok. Bueno, depende de la investigación que vas a realizar. Por ejemplo, si es una revisión sistemática, se recomienda utilizar las bases de datos bibliográficas de más calidad, como PubMed, la que nombré anteriormente. Te las voy a copiar aquí en el chat. ¿Sí? PubMed de Medline. La Biblioteca Virtual de Salud, que era antes conocida como Vireme. Y la Biblioteca Cochrane, que es la Biblioteca de Revisiones Sistemáticas. Estas son las gratuitas que te puedo recomendar, las de mayor calidad, ¿sí? Porque hay otras, pero necesitan suscripción, como Scopus, por ejemplo, Web of Science. Bueno, recientemente, Web of Science dio una versión gratuita, pero está muy nueva. Pero bueno, próximamente estaremos colocando en nuestra página web, si sigues al instituto, vamos a colocar toda esa información para que todos estén informados. Sí, allí puedes buscar también Cielo, te voy a colocar acá. Y Google Académico es muy utilizado para estas exploraciones bibliográficas iniciales. Entonces puedes utilizar Google Académico sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solo hay un comentario de Mari Carmen Pérez, quien dice, Ah, sí, que está. extendida mis felicitaciones, excelente presentación y gran aporte para la docencia de investigación. Gracias, Mari Carmen. Siempre a la orden. Hay una nueva. Excelente, muy útil. Gracias, a la orden. Bueno, vamos a estar siempre en el instituto ofreciendo... Disculpe, doctora, tengo una consulta. Ajá. En el caso de PubMed,
Tengo Ujú, entendido que esta semana se anunció que ya no iba a estar activa la página, porque tengo entendido que el gobierno de Estados Unidos ya no la iba a ir apoyando. Yo quisiera saber, en tal caso, como es una página que ya no va a recibir actualizaciones, o en el caso de que sea así, podría ujú. ser igualmente de fiar, porque yo entiendo de que hay datos o información que se puede que sigue siendo factible, pero a Ujú. medida que van avanzando las fechas, los años, no sería ya como información desactualizada. Bueno, pues hasta ayer lo utilicé. Realmente no he visto esa noticia, pero todavía está actualizada. Y sí están apareciendo otras nuevas, como que están utilizando la IA. Bueno, van apareciendo unas y cerrando otras. Es lo normal en las tecnologías. Eso siempre pasa. Em, Sería cuestión de seguir la noticia. Están apareciendo otras, como lo que les comenté. Ayer Web of Science abrió una versión gratuita también, donde va a colocar no toda la información, siempre se reservan algunas, pero va a haber mucha información disponible. Sí, bueno, realmente eso es algo que debemos estar pendiente de lo que pueda ocurrir. Pero seguramente todo es cuestión de un momento, porque es muy importante y es muy utilizada en el mundo. Y de hecho es un índice de revistas científicas. Es el plus donde todas las revistas quieren llegar. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Mm. Narda Telles nos aporta un anuncio. Ah, sí, profesora. Buenas noches, doctora Norelkis, ¿cómo está? Muchas Ese buenas es el noches. aviso que aparece en PubMed. Ujú. Excelente su conferencia, pero ya que el profesor estaba hablando de ese es el aviso que aparece, que de verdad nos tiene un poquito preocupados, pero bueno, como usted dice, ¿no? Unas páginas, esto es muy dinámico y bueno, pues usaremos otros buscadores dependiendo de lo que aparezca. Sí. Sí, bueno, realmente hasta ayer lo utilicé, hoy no. Estaba preparando la exposición. Pero me imagino que son cosas que buscarán la solución pronto porque muchas revistas dependen de eso. Y no se puede negar que ha sido realmente muy importante en la investigación. Muchas ¿Alguna gracias. otra? La doctora Yanesi Mancas, muy buenas noches, muy buena exposición, gracias por compartir tus conocimientos. Felicitaciones, doctora Leonor. Gracias. Aquí hay otra. Ajá, Bueno, aquí está. Sí, creo que ya no hay más hasta que preguntas. se aprueben las asignaciones. Ujú. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, inquietudes, interesantes aportes de los participantes de este webinar. Recordamos que en nuestra página web estará disponible este webinar por unos días para quienes quieran reforzar o compartir la información y a su vez todo aquello que estará disponible. Es el webinar, ¿sí? Ahí pueden meterse en la página web del instituto y ahí conseguirán información importante al respecto. Incluso otros webinars que Ujú. también están disponibles. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy. Estamos muy, muy contentos de que haya sido de provecho para todos.